Buenas noches, Francisco Alarcón, secretario general del Sindicato Eléctrico del Estado Bolívar y moderador de este espacio, el noticiero digital SUTE. Hoy nos encontramos en la quinta entrega de este noticiero digital desde la ciudad de Caracas, tratando temas de ámbito nacional relacionados con la industria eléctrica, así como también temas de ámbito regional. Hoy nos acompaña en el set de grabación el compañero Esteban Alvarado, quien es secretario ejecutivo de la Federación Eléctrica Nacional, así como también miembro de la Comisión Negociadora de la Contratación Colectiva Única de los Trabajadores de Corpolet. Queremos comenzar informando en materia nacional sobre los acontecimientos que se suscitaron en la mesa de negociación del contrato colectivo 2014-2016 que se llevó a cabo en las instalaciones de la sede PDVSA La Tabona. En primer lugar, nosotros, la representación de los trabajadores, quedamos con el compromiso el día jueves de entregar respuesta a la propuesta que hiciese la entidad de trabajo Corpolet, las autoridades de Corpolet en la mesa de negociación sobre la cláusula número 14, sustituciones temporales, y la cláusula 37, transferencia de trabajadores o trabajadoras. La cláusula 14 se ratifica el contenido del proyecto de convención colectiva, no hubo acuerdo, fue diferida, la empresa no cede en su posición. Nosotros establecemos en representación de los trabajadores lo que está contemplado en el proyecto de contratación colectiva, así queda ratificado. La cláusula número 38, transferencia de trabajadores o trabajadoras, fue aprobada por las partes, hicimos el debate, el análisis suficiente y queda como está en el texto presentado en el proyecto de convención colectiva que introdujimos los trabajadores. Se nos entregó otro conjunto de cláusulas por parte de la representación de Corpolet en la mesa. La cláusula 87, 91, 48, 86, 37, 70, 77, 30, 75 y 47. De este conjunto de cláusulas, una vez que hicimos la revisión a la contrapropuesta que nos hiciese la empresa en el tema de los uniformes, nosotros pues estamos haciendo un conjunto de exigencias en base a lo que está establecido en el proyecto de contratación colectiva. La empresa no acepta que nosotros le coloquemos un condicionamiento de que de no cumplir los uniformes en el mes de junio se debe compensar de acuerdo al precio o valor del mercado con la cancelación en efectivo de la dotación no entregada. Visto eso, no hay acuerdo, fue diferida la cláusula 87 de uniforme. La cláusula 91, armarios sanitarios y artículos de personal, una vez analizado la cláusula, discutida y debatida, fue aprobada por las partes, ya que contiene el texto, el párrafo que está solicitado en proyecto de contratación colectiva. La cláusula 48, tiempo para guardar herramientas y para aseo personal. Esta cláusula fue diferida, ya que la entidad de trabajo, nosotros le ratificamos que el tiempo para guardar las herramientas es para todos los trabajadores, y la entidad de trabajo le coloca un apellido y dice que es para los trabajadores de las áreas operativas. Nosotros no cedemos en lo que está establecido en la contratación colectiva, puesto de que allí no hay margen de negociación, porque todos los trabajadores que tienen que ver con las funciones que desempeñan de acuerdo a su naturaleza, que tengan que tomarse el tiempo para guardar las herramientas, nosotros en la vigente contratación colectiva se debemos garantizar ese derecho. No hubo acuerdo, fue diferida, se espera una nueva propuesta por parte de la empresa. La cláusula 86, suministro de hielo y agua, fue aprobada en su contenido, en su texto. La cláusula número 37, mantenimiento y reparación de unidades, fue diferida. La cláusula número 70, pago de licencia y certificado médico, fue aprobada en su contenido. La cláusula número 77, plan de rendimiento de vehículo particular de los trabajadores y la trabajadora, fue diferida, no hubo acuerdo en esta cláusula. La cláusula número 30, compensación por gastos operativos, la empresa nos entregó otra cláusula completamente distinta, que no es la que está contenida en el proyecto de contratación colectiva, por lo tanto no se dio discusión de esta cláusula. La cláusula número 75, estacionamiento, fue aprobado como está en el texto del proyecto de contrato colectivo. Y la cláusula número 47, rotación de operarios y ayudantes de operarios de medidores, fue aprobada también. Ahora bien, Esteban, para entrar en materia, una vez que ya hicimos lectura de lo que sucedió en la mesa, vimos una actitud de la empresa, una vez más, si se quiere para nosotros, dilatoria, de que se avance en lo que nosotros hemos ido planteando. En primer lugar, que se entregue la cláusula de definiciones para poder ordenar la discusión del contrato colectivo. Y en segundo lugar, pues que aceleremos para entrar en la negociación del paquete económico y socioeconómico. ¿Cómo ves tú la actitud de la empresa en esta mesa de negociación, Esteban? Bueno, muy buenas noches a todos los trabajadores a nivel nacional del sector eléctrico. De veras que la actitud de la empresa es una actitud dilatoria de retrasar el avance de la discusión de la convención colectiva, toda vez que
tenemos alrededor de 60 cláusulas que fueron dejadas prácticamente idénticas y hasta ahora la empresa ha prácticamente diferido o ha hecho que se difieran por traer elementos nuevos, elementos perturbadores que modifican de fondo, más ellos plantean que es de forma y no es así. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que se plantea allí tiene que ver en algunos casos con derechos adquiridos ya por la organización sindical, por cuestiones de cambiarle la denominación a la misma cláusula, por segregarla o fragmentarla para buscar entonces darle otra connotación. En este caso nosotros consideramos que el papel que se está haciendo dentro de la mesa por parte de la comisión negociadora es de retrasarla, de ir en contra de lo que es el movimiento sindical del sector eléctrico, de limitarlo, de atarlo, de poner al servicio gran parte de todas estas cláusulas que fueron firmadas con anticipación y que dentro de lo que es el derecho al principio de progresividad que tenemos los trabajadores plasmado en la Constitución y en las mismas leyes, entonces se pretende cambiar de fondo y nosotros no estamos dispuestos a relajar, a flexibilizar de ver los compromisos que se tienen con la organización sindical, todavía que se pretende en algunos casos que se nos notifique cuando nosotros somos los que debemos aprobar el avance, por ejemplo, en el caso de sustituciones temporales, en el caso de lo que tiene que ver con uniformes, que estamos en una comisión para precisamente unificar, homologar condiciones y lógicamente la empresa pretende que nosotros estemos ahí invitados o como colaboradores. Esteban, se discute mucho por distintos medios en los centros de trabajo. Los trabajadores plantean que estamos discutiendo un contrato y que existe un conjunto de deudas tanto para los trabajadores activos como para los trabajadores jubilados, tabuladores, evaluación por desempeño, uniforme, candado, diferido, prestaciones. Las prestaciones sociales de aquellos trabajadores que se han jubilado y esperan hasta 3 años para que le cancelen. Muchos han fallecido en espera de que le cancelen sus prestaciones sociales. ¿Qué postura es la que tiene la federación o qué postura tiene esta comisión ante el tema de los pasivos? La postura de la comisión, la postura de la Federación Eléctrica, la postura de las organizaciones sindicales ratificadas en un Consejo de Trabajadores hace alrededor de 15 días a nivel nacional con todos los delegados, es de que se tiene que cancelar o pagar todas las deudas laborales. Por ejemplo, en el caso del tabulador ya hay 2 oportunidades, tanto en el mes de diciembre como en el mes de enero, que se modificó la base de cálculo del tabulador y necesariamente tiene que cancelarse a los trabajadores, más aún cuando esos recursos ya fueron aprobados por el Ejecutivo y en consecuencia nosotros demandamos que entonces se cumpla con esos porcentajes para que el tabulador pueda honrar pues a todo lo que tiene que ver con los trabajadores a nivel nacional. Sí, otro de los temas debatidos, ¿no? Y que ha venido generando algún tipo de confusión es que aún hay personas que dicen, en algunos medios de comunicación impresos, que se discuten 2 contratos, que aquí hay 2 propuestas de contrato colectivo. Nosotros vimos que el Ministerio de Trabajo ratificó en la primera acta de inicio de discusión de contrato que había un solo proyecto y que era el que interpuso la federación. ¿Eso es cierto? ¿Es cierto que hay un solo contrato o que hay 2 contratos en discusión? Hay una sola convención colectiva que fue la que presentó la mayoría de las organizaciones sindicales ante la Inspectoría Nacional del Trabajo, y es el proyecto de convención colectiva presentado por FETRELEX y sus organizaciones sindicales. En ese sentido, nosotros estamos sentados en una mesa de negociación con el proyecto que nuestra organización tiene el deber, pues, con los secretarios generales de negociar para el bienestar y para el progreso de los beneficios laborales de los trabajadores. Ahora, en algunas cláusulas, por ejemplo, que nos ha estado presentando la empresa en todas estas 2 semanas, bueno, una semana y el día de hoy, observamos con preocupación que vienen suprimiendo la palabra sindicato y federación de esas cláusulas. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esta postura o sobre estas propuestas que hacen la empresa, que para nosotros no es más que un plan que hay detrás de estas propuestas?
Sí, ciertamente durante todos estos años, estos últimos 2 a 3 años, hay una política de execrar a la Federación Eléctrica, a sus organizaciones sindicales y minimizarlas, de fragmentar a la clase trabajadora, de generar grupos, divide y vence, de reunirse por un lado con el personal jubilado, de reunirse por un lado con el personal suplente, de reunirse por un lado con los profesionales, de incrementar la división social del trabajo, y aquí se habla de socialismo, cuando en realidad, cuando nosotros debemos fortalecernos en una sola clase y tener los mismos intereses, aquí entonces en estos momentos se incrementa la división social del trabajo. Nosotros no podemos aceptar que dentro de cada una de las distintas cláusulas que se han traído a la mesa, estando idénticas y que no debería haber ningún problema para aprobarla, entonces en cada uno de esos párrafos se excluye todo lo que tiene que ver con la organización sindical. Pretenden de que seamos simples colaboradores, invitados de piedra, o que estemos pintados en la pared. Nosotros tenemos el derecho, ¿verdad?, por el principio de progresividad, de que necesariamente, si se va a hacer alguna modificación, tiene que ser para mejorar, no para ir en desmedro o en entrega de las condiciones que ya los trabajadores tienen conquistadas. Sí, en televisión es muy rápido el tiempo, y aún sea en la televisión digital. Nos quedan aún muchas preguntas en el tintero, pero queremos acelerar rápidamente en 3 preguntas. Vamos a ver. Tú vienes del estado de Yaracuy. ¿Cómo son las relaciones laborales en Yaracuy? Tú representas también a los trabajadores de Yaracuy ante la Federación Eléctrica Nacional. Es cierto, en el estado de Yaracuy hay una situación de perturbación, pues, y la perturbación la está originando una funcionaria que en realidad no calza los puntos, pues, para resolver lo que tiene que ver con las relaciones naturales de los quienes administramos la convención colectiva. En ese sentido, pues, se viene atropellando, se viene produciendo situaciones de acoso laboral, de malponer, de una violencia contra las mismas compañeras de trabajo, desconociendo lo que está planteado dentro de la convención colectiva y dándosele otro curso. De hecho, que se les plantea a los trabajadores que si quieren renuncien, pero que en este caso nosotros de veras que queremos denunciar pues la actitud de la funcionaria jefe de recursos humanos del Estado. De igual manera, tuvimos una lucha con lo que fue el desalojo que se pretendía hacer de las instalaciones del Distrito Técnico Yaritagua, que desde hace 30 años se ha estado funcionando allí. Entonces se pretendía ceder a lo que era Corpo de Industria. No estamos en desacuerdo con que se hagan proyectos para mejorar y para fortalecer necesidades que tiene el sector, pero que lógicamente no tiene que ir a que se saque a los trabajadores que han estado allí para entonces crear esa empresa. Se solucionó en una asamblea por los mismos trabajadores, por los mismos aportes que hicieron los trabajadores, y los funcionarios entendieron, y se buscó que una asamblea que fue planteada para resolver el problema, entonces que se desviara y no se autorizara por parte de esta funcionaria la misma. Sin embargo, desde acá de Caracas se autorizó la asamblea y resolvimos el problema con los trabajadores en función de los intereses colectivos y el del ganar-ganar. Sí, tercerización. Nos llegan denuncias de que están privatizando el servicio de los call centers a nivel nacional. O sea, un año en donde se debe cesar, pues, en cuanto a lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadores y trabajadoras, en lo que tiene que ver con la tercerización. La ley prohíbe la tercerización. Entonces tenemos en estos momentos una política y una práctica, una escalada por parte de las autoridades de la empresa, iniciándolo en el caso del Estado Nueva Esparta. A los compañeros se les ha ido implosionando, se les ha ido desmejorando las condiciones. Se tiene un solo teléfono, y a través de ese teléfono se transmiten o se reciben todas las llamadas. Lógicamente que cuando esté ocupada las demás va a sonar ocupadas las demás líneas. Es parte de un teatro que generan allí, de un circo, para luego decir que nuestros compañeros de trabajo no están prestando un servicio acorde. Entonces,
todo el apoyo para los trabajadores del centro de atención y llamada a nivel nacional. Vamos a proceder entre las instancias legales, vamos a ir a la inspectoría del Estado en cuanto a lo que tiene que ver con la restitución de derechos, porque se están desmejorando los trabajadores, se piensan trasladar hacia otras áreas, desmejorar sus condiciones y entregarle esto entonces a una tercería. Eso es un negocio lo que tienen allí. Nos llegan denuncias de prácticas antisindicales en organizaciones sindicales, hay calificaciones de despido por todo el país. Rápidamente, ya antes de pedir el espacio. Bueno, nos hacemos solidarios con todos los compañeros en el caso específico del Estado de Carabobo, que están despidiendo gran parte de la Junta Directiva, de igual manera en el caso de Trujillo, a su secretario general, a los compañeros que se están despidiendo en el Estado Zulia, en Barinas, en Yaracuy, hay 3 compañeros calificados también, en Bolívar, a una gran cantidad de compañeros, en el Estado Anzoátegui, en Puerto La Cruz, solidarios con la causa del compañero de Sousa, y de igual manera vamos a estar en el Estado Falcón apoyando al compañero Edgar Bracho con respecto a las prácticas antisindicales, y de igual manera ya el jefe de recursos humanos del Estado Zulia también está negando la afiliación de los trabajadores a sus organizaciones sindicales naturales. Eso es algo que está violando el precepto constitucional de que los trabajadores tienen el derecho a afiliarse a su institución que consideren que representa sus intereses a motus propios. Pues es algo personalísimo, y en esto se está entrometiendo, hay una injerencia patronal en este sentido. Entonces nosotros rechazamos y nos hacemos solidarios con todos los compañeros que a nivel nacional están siendo objeto de atropello y de esta escalada por parte de las autoridades de la empresa. Sí, bueno, ya en materia regional, cerrando esta quinta entrega del noticiero digital SUTE, tenemos que informar a los trabajadores del Estado Bolívar que la organización sindical SUTE asistió a la comisión de advenimiento, la cual fue convocada para la defensa de la trabajadora Cris Farfán, la cual, bueno, ya se cumplieron algunos lapsos. Hay la exposición de la organización sindical SUTE en la defensa de esta compañera trabajadora, así como también nos encontramos a la espera de la notificación por los tribunales de la zona, que citaron al trabajador Jairo Mundaraín por un accidente de trabajo que tuvo con un vehículo de la empresa, y donde la empresa se lava las manos y dice que ella es responsable del vehículo y no del trabajador. Un camión doble cesta que iba manejando nuestro trabajador y sufrió un accidente de tránsito en el que casi pierde la vida, pero ya está restablecido en su hogar y estamos a la espera de asistir a los tribunales para eso. Así como también agradecemos al personal de talento humano y de seguridad de protección de planta, porque ya le fueron entregadas las 17 fichas a los compañeros trabajadores de Tocoma. Sin embargo, estamos adelantando en resolver unas cosas para que los trabajadores estén cumpliendo su jornada dentro de su área de trabajo. Fue Francisco Alarcón, de invitado el compañero Esteban Alvarado del Estado de Yaracuy, miembro de la comisión negociadora de FETRAELEC acá en la ciudad de Caracas, secretario ejecutivo de la Federación Eléctrica Nacional, y es hasta una próxima entrega. Feliz noche.